Bendiciones, mis estimados hermanos y hermanas, compañeros en el ministerio. Es una dicha dirigirme a ustedes y entregarles en primer lugar mi saludo afectuoso, con todo respeto, con todo cariño para cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a abordar el tema de la estructura de la iglesia. Y en primer lugar, tenemos que tener claro el concepto de estructura. En el diccionario de la Real Academia Española dice que estructura es la distribución y orden de las partes importantes de un edificio, de un cuerpo, de un discurso, de un poema, y nosotros podríamos decir de un sermón, porque aún un sermón que se predica a la congregación debe tener una estructura. Interesante si analizamos este concepto: distribución y orden de las partes importantes. Es decir, la estructura entonces tiene que ver, mis amados hermanos, con organización y orden. Dos conceptos muy importantes. La estructura tiene que ver con organización y orden. Por lo tanto, la iglesia no puede ser un cuerpo desorganizado, menos un cuerpo desordenado. Por lo tanto, la iglesia necesita una estructura, y de hecho la tenemos, porque no hay ninguna organización humana carente de estructura. La estructura, cuando se refiere a cosas materiales, se llama infraestructura. Por ejemplo, cuando uno va a un país y mira aquellas calles bien bonitas, bien hechas, dice, qué linda la infraestructura vial. Es decir, tiene que ver con las cosas materiales. O cuando vamos a una ciudad y vemos edificios bellos, decimos, qué linda la infraestructura de esta ciudad. Se refiere a las cosas materiales. Cuando la estructura tiene que ver con gente, con sociedad, se le llama supraestructura. Es la manera como la sociedad se organiza. Ahora bien, hermanos, la iglesia para existir necesita una estructura. Se lo repito, esto sería como la tesis de esta reflexión. La iglesia para existir necesita una estructura, es decir, una organización que le permita tener orden para funcionar saludable y eficientemente. Bueno, la tesis de esta plática entonces sería esta: la iglesia para existir necesita una estructura, es decir, una organización que le permita tener orden para funcionar eficientemente. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos solo en el Nuevo Testamento unas 80 figuras de la iglesia. Y aquí nos vamos a referir a unas 2 o 3 nada más, porque este no es un curso de eclesiología. Y voy a utilizar las figuras más comunes que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así dice 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 12 hasta el verso 27. En el verso 27 el apóstol da la conclusión de esa figura y dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27.
Yo le animo a que usted lea desde el versículo 12 hasta el versículo 27 y que subraye todas las veces que aparece la palabra cuerpo, 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 hasta que termina con la conclusión diciendo el apóstol San Pablo a los Corintios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ahora bien, una pregunta retórica: ¿el cuerpo tiene una estructura o no tiene una estructura? Por supuesto que la tiene. Desde que estudiábamos segundo o tercero de primaria hace muchísimos años, se nos enseñaba que el cuerpo tiene una estructura básica y decían cuerpo, tronco y extremidades. Esa fue mi primera clase que yo recibí respecto a la organización o a la estructura del cuerpo humano. Ahora nosotros sabemos que hay estudios especializados que nos dicen cómo es la estructura del cuerpo. Ahora bien, un cuerpo no es un puño de órganos dispersos, regados y desconectados. Eso no es un cuerpo. Una cabeza por un lado, una mano por otro lado, un pie por otro lado, un corazón y un hígado por otro lado. Eso no es un cuerpo. Eso sería algo horrible. Un cuerpo, para que sea cuerpo, tiene que estar bien estructurado. Es decir, sus partes bien relacionadas. Así que la primera figura que les he descrito es la figura del cuerpo, y el cuerpo tiene una estructura. Es más, un cuerpo, cuanto más nítida es su estructura, más bonito es, mejor funciona el cuerpo. Otra figura que nosotros encontramos en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, dice que nosotros, la iglesia, somos casa espiritual. Se los leo, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí se usa la figura de una casa para referirse a la iglesia. Pero una casa tiene una estructura también. Mire, una casa tiene cimientos, tiene columnas, tiene paredes, tiene techo, se le ponen los drenajes y todos los servicios. Un puño de ladrillos o de bloques y un puño de varillas de hierro tiradas, desordenadas, eso no es una casa. Para que sea casa tiene que tener una estructura, un orden, para que funcione bien y sea de utilidad. Nosotros también somos la casa espiritual del Señor o el templo de Dios. Todo esto implica un orden, una estructura. En tercer lugar, encontramos también en el mismo capítulo 2 de la primera epístola del apóstol San Pedro, en el versículo 9, encontramos varias figuras, pero solamente me voy a referir a una. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjese que solamente allí se mencionan 4 figuras. Dice que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero un pueblo tiene una organización, una nación tiene una organización. No es una horda desordenada, sino que tiene una estructura. Para eso existe la organización social, la supraestructura. Es la manera como una sociedad se organiza para funcionar bien. Porque si no tenemos organización, si no tenemos estructura, nada puede funcionar bien. Ahora, la aplicación de esto que les he dicho, mis estimados hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor, la iglesia necesita tener una estructura adecuada. La estructura no es mala.
A lo mejor somos malos los que estamos formando parte de la estructura, pero la estructura no es mala. Se refiere a la forma como estamos organizados para poder hacer el trabajo y ejecutar las actividades y alcanzar los fines para los cuales fuimos constituidos como iglesia. Desde el mero comienzo, cuando Jesús fundó la iglesia, Él ya habló de una estructura. Las Sagradas Escrituras dicen que el mismo Señor Jesucristo estableció en la iglesia ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que ellos formaran al pueblo de Dios, a efecto que el pueblo de Dios bien equipado haga la obra del ministerio. Allí ya se habla de una organización, allí ya se habla de una estructura. Por supuesto que una estructura puede ser mala, cuando es una estructura donde las personas no entienden que están para servir y no para servirse de la gente. Por supuesto que una estructura puede ser mala cuando se vuelve una burocracia. Eso es verdad y tenemos que tener mucho cuidado de no ser burócratas en la iglesia, sino ser siervos del Señor, sabiendo que estamos puestos para prestarle un servicio al pueblo del Señor. Ahora bien, que una estructura no funcione bien, eso no quiere decir que no se necesite una estructura. Porque sin todo lo que vemos nosotros, sea materialmente o un movimiento de personas, requiere una estructura. Mis estimados pastores, pastoras que están al frente de un ministerio, la mayoría de problemas que confronta la iglesia es porque no se respeta la estructura establecida. Cuando la estructura, la organización no se respeta, entonces se cae en la desorganización, en el desorden, en la anarquía. Y esto no nos conviene como cuerpo de Cristo. Yo les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los pastores que se reúnan con sus líderes principales y que estudien el manual administrativo de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, porque aquí nos dice cómo debe organizarse la iglesia, cuál es la estructura y cuál es la función de cada persona dentro de esta organización. Por favor, estoy repitiendo este mensaje. La mayoría de problemas que tenemos en las iglesias, especialmente en las iglesias locales, es porque no se conoce, y si se conoce, no se respeta la estructura administrativa de la iglesia. Mis estimados hermanos, donde hay una buena organización, hay orden, y donde hay orden, hay entendimiento. Y una buena organización, un buen orden, nos hace más efectivos en el servicio. Cuando la iglesia está bien organizada, conoce su estructura, cada miembro, cada oficial, cada servidor sabe sus funciones dentro del cuerpo, esto le da salud al cuerpo y nos permite ser más eficientes en el cumplimiento de la misión. Recordémonos que si no hay una estructura, no hay orden. Y donde no hay orden, hay desorden. Y donde hay desorden, hay caos. Y donde hay caos, hay muerte. Y allí no está Dios, porque Dios es un Dios de orden. Le animo, en el nombre de Jesús, a que comprendamos este aspecto
aspecto de la iglesia, el aspecto administrativo, el aspecto organizacional de la iglesia. Por supuesto que la iglesia también es un cuerpo, es el cuerpo espiritual de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Por supuesto que la iglesia también es un organismo, nadie lo niega. Pero ¿quién me puede citar un ejemplo de un organismo que no tenga estructura? Todo organismo tiene estructura. Hasta aquellos organismos unicelulares tienen una estructura. Así que cuando nosotros hablamos mal de la estructura, ¿sabe qué estamos haciendo? Hablando mal de la organización, hablando mal del orden que la iglesia debe observar. Le repito, y con esto concluyo, quizás nuestra estructura no sea la mejor, pero es lo que nos ha permitido una organización. La estructura tiene que mejorar. Por supuesto que tiene que mejorar. La estructura tiene que revisarse. Por supuesto que tiene que revisarse. La estructura no es el fin, sino que es el medio, es decir, la manera como nos organizamos para cumplir con nuestro fin, que es llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, hacer los discípulos conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es el fin de la iglesia, la evangelización, la predicación, el discipulado. Ese es el fin de la iglesia, pero para cumplir ese fin necesitamos estar adecuadamente organizados, es decir, tener una estructura conforme a los principios que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Que Dios les bendiga. Organicémonos bien. Apreciemos y respetemos este aspecto de la iglesia, dejemos de estar hablando mal de la estructura porque es un sinsentido y procuremos que nuestras iglesias, partiendo de la iglesia local, que es la base de la denominación, nosotros tengamos una estructura, una organización, un funcionamiento de lo mejor posible para ser efectivos en el cumplimiento de la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto poderles saludar, apreciados pastores. Solo paso a tomar un minuto de su tiempo para animarles y motivarles a que puedan adquirir el material Soy IDEC Infantil, un material hecho para educar, guiar y pastorear a nuestros niños en cada iglesia local. Un material hecho para que el niño pueda recibir conocimientos de la palabra de Dios y desarrollar su identidad. Todo este año hemos estado aprendiendo sobre identidad y en este segundo semestre el material habla sobre la identidad cultural, la identidad con nuestro país, la identidad con nuestros idiomas y la identidad con nuestra iglesia y con la visión global de compartir el evangelio a otras personas. Así que les animo y les motivo para que lo puedan adquirir y poder servir en cada iglesia local una educación bíblica cada domingo a nuestros niños. Que el Señor nos ayude a poder dirigir y educar a estas nuevas generaciones, que no se nos pierda ninguno, sino que todos puedan llegar a la juventud, a la adultez, creciéndose y desarrollándose dentro de la iglesia local. Siempre es un gusto poderles saludar y enviarles mi agradecimiento y mi oración por ustedes. Que el Señor les ayude y les bendiga en esos importantes ministerios que cada uno realiza. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.